están? Qué encantador la voz de José Luis Stein, ¿no? Increíble. Yo me llamo Juan Zárate, soy el cofundador del Financial Integrity Network. Es un honor y placer estar hoy con ustedes. Le quiero agradecer a David Schwartz y a FIBA por la invitación y poder patrocinar esta conferencia tan importante aquí en México y también para la región de Latinoamérica. Le quiero agradecer también a mis compañeros, el presidente de FIN, Chip Ponce, que va a hablar más tarde en la conferencia, José Luis Stein, nuestro vicepresidente de la región, también Bernardo Rosas, que es nuestro asesor aquí en México, y también Tommy Iverson, que es un director muy importante de nuestra firma. Gracias por estar con nosotros. Si es posible, voy a hablar en inglés, pero el discurso va a ser en inglés y en español, dado que me siento un poquito más cómodo en inglés, pero podemos hablar en español también. We're going to have a wonderful CEO roundtable and discussion. These are two of the not only predominant CEOs and leaders in the financial space and industry here in Mexico and Latin America, but are global leaders and are recognized as such, and their backgrounds reflect that, given the enormous amount of work they've done, not just with their institutions, but on the boards of other institutions and with other financial sectors. What we wanted to do today was talk a bit about what the CEOs are seeing in the space of financial security and financial integrity. We're at a point of maturity in Mexico and in the region where we've moved beyond the basic debates around de-risking. You've heard already from Nuno a very clear sense from a leading bank in Mexico and globally that financial security is now seen as a fundamental part of banking itself. And we have new technologies and new demands emerging in the system, all at a time when financial integrity and sanctions and anti-money laundering risks grow more complicated, more acute, and more challenging. So I think what we want to do here is hear from two of the leading lights in Mexico and the region as to what they're seeing, what they've done, and what they're imagining will come forward. So let's start. I'll start first, Nuno, with you. Let's start with a basic question. What are you seeing as some of the major challenges, not just to HSBC, but to the market here in Mexico and the region in terms of financial security risk, be it money laundering, terrorist financing, corruption, or even cybersecurity? Claro, y paso Perfecto. a castellano, si os parece. Pues el tema de gestionar el lavado de dinero, el financial crime, si queréis, en México y en general, pero vamos a México, creo que siempre pasa por una pregunta fundamental. Y que cuando no lo haces, pierdes un poquito el contexto. Y la pregunta es muy sencilla. ¿De qué te estás protegiendo? ¿Qué riesgo estás afrontando? ¿Cuál es el tema en México? ¿Okay? Y hay que reconocer que si quieres poner en acción un conjunto de políticas, procesos, controles, si no tienes en cuenta de qué te estás defendiendo, es como estar luchando a ciegas, ¿no? Yo creo que hay que primero hacer una radiografía de lo que es México. Y obviamente México es un país fantástico. Yo estoy viviendo en México hace 4 años, mis hijos están encantados de estar aquí, yo estoy encantado de estar aquí. Soy latino, soy portugués, pero también tenemos que reconocer que México tiene sus temas, ¿no? Y sus temas son los que de alguna forma se traducen después en actividades ilícitas. Yo destacaría 3 o 4 temas fundamentales que son muy importantes. El primero es la geografía de México, el tema geográfico de México, ¿okay? Si fuéramos un agente de real estate, un agente inmobiliario, diríamos que México, it's all about location, location, location. ¿Okay? Para el bien y para el mal. Para el bien, porque al norte de México, ¿quién tenemos? Pues tenemos la mayor economía del mundo, con un GDP de
20 trillones de dólares más o menos, ¿okay? Que representa el 20 y tantos % del GDP mundial. ¿A quién no le gustaría tener como vecino la mayor economía del mundo? Y además tener con esa economía un tratado de libre comercio, que yo sé que la semana pasada pues, el tema se complicó, pero en fin, por ahora todavía está ahí. ¿Okay? Y esto es muy positivo, y de hecho parte del crecimiento de México viene apalancado en esa situación. Pero esa situación supone también riesgos muy importantes. Infelizmente, Estados Unidos también es el mayor mercado de consumo de drogas en el mundo. También es el mercado laboral más deseado en el mundo. Y por lo tanto, donde hay demanda, la oferta se va a crear. Y no es una sorpresa, obviamente, que el principal corredor de narcotráfico hacia Estados Unidos pasa por México. Y es así. Y si no se llamara México, se llamara Portugal, mi país sería Portugal. Y si se llamara Suiza, sería Suiza. ¿Ok? Así que ese es un elemento geográfico muy importante, que si no lo entendemos, pues podemos de alguna forma perder esa dimensión. El narcotráfico pasa por México, en algunos casos nace en México, en otros pasa por México, y la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, pues más que todo hoy pasa por México, porque es curioso que hoy en día la inmigración neta de mexicanos, ciudadanos mexicanos a Estados Unidos es básicamente cero. El número que va es básicamente idéntico al mundo que regresa, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. ¿Okay? Así que esas dos actividades, infelizmente, van a estar presentes en México por muchos años. Sin duda que las autoridades tienen que hacer más para combaterlo, no hay dudas, de los dos lados de la frontera, ¿okay? Porque también tenemos un flujo de armas hacia el sur. ¿Okay? Entonces, esa actividad delictiva, narcotráfico, extremo además, tráfico humano, tráfico de armas hacia el sur, claramente es una de las más importantes en todo el tema de lavado de dinero, el tema de sanciones en México. Y estas actividades, además, no son las únicas, pero claramente son instigadoras de temas de corrupción e inseguridad. Entonces, el tema geográfico en México pesa mucho. Pesa y obviamente es factor para el tema de lavado de dinero, para el tema de narcotráfico, para el tema de inmigración ilegal, tráfico humano de personas, y asociado corrupción y asociado inseguridad. Ese es un factor que tenemos que entender. El segundo factor que destacaría en México tiene que ver con el hecho de que la economía mexicana intrínsecamente todavía es una economía con una componente informal muy alta. Informal quiere decir que hay una actividad que se estima más o menos alrededor de un 30%, 30% es muchísimo, que está fuera de la transparencia fiscal y laboral. Son negocios que no pagan impuestos, son negocios que emplean gente que no está en los sistemas formales de seguridad social, y son negocios que en muchos casos se manejan con efectivo. Y el efectivo en México representa 3/4 del consumo privado en este país. Este entorno es brutal. Es brutal porque la actividad delictiva encuentra en la formalidad un vector absolutamente natural para operar. ¿No? Es mucho más difícil operar de forma delictiva en un mundo de pagos electrónico, en un mundo de pagos formal, donde las operaciones son posibles de detectar online, digamos así. Entonces, la componente de informalidad y la componente de efectivo, de demasiado cash en la economía, es absolutamente otro elemento que propicia, facilita la actividad y el crimen financiero. A su vez, y es curioso, y conectado con lo que dije antes, México es la segunda economía más abierta del mundo, de las economías importantes, en términos de comercio, solo por detrás de Alemania.
En México hay todos los años 850 billones de dólares de importaciones y exportaciones. Eso es muy positivo para México, una vez más. Debemos estar muy orgullosos de esa situación. Eso propicia crecimiento económico. Una vez más, es un factor enorme de riesgo porque los flujos de exportación e importación permiten operaciones complejas de lavado de dinero a gran escala y muy difíciles de detectar. Así que más o menos todos los días hay 3 billones de dólares de importaciones y exportaciones en México. Nos toca a nosotros, como entidades financieras, entender el racional de las transacciones, la documentación de las transacciones, las mercancías involucradas, los puertos que van a esas mercancías, donde van a tocar, los barcos utilizados. Todo eso hoy es regulación necesaria para un banco para asegurarse que las actividades de exportación e importación no están siendo utilizadas para, obviamente, delinquir, lavar dinero y evitar sanciones, evitar el mundo de las sanciones, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte, economía informal, con mucho efectivo y abierta. Y la tercera componente que destacaría en México, y que claramente es un factor muy importante, una vez más, no es único en México, pero hay que decirlo, es que el cumplimiento de la ley, el famoso law enforcement, no está al nivel que debía estar. ¿Okay? Y cuando el cumplimiento de la ley no está al nivel que debía estar, la presión de la ley sobre la actividad delictiva, ya sea para limitar o para disuadir, no está donde debe estar. Y por lo tanto, la capacidad de trabar, de parar, de limitar la actividad delincuente, yo diría que es mejorable en México, es muy mejorable. Y sin duda, por ejemplo, y ahora pasa al tema de cyber, los niveles de cyber risk que estamos viendo en México están muy por encima de lo que vemos en otros países. Y el cyber risk está impactando a la banca, y hemos visto el año pasado 2 casos muy claros de ataque a los sistemas principales de la banca mexicana de pagos. ¿Okay? Y estamos viendo todos los días ataques a los clientes de los bancos a través de una actividad de phishing clásica, ya sea por teléfono, ya sea por online, ya sea por internet, lo que sea. ¿Quién gestiona el riesgo en la compañía? Son los responsables de los negocios y de las funciones, de operaciones, de recursos humanos, y por ahí va. ¿Okay? La segunda línea aporta expertise y aporta marcos de control, pero no aporta la gestión del riesgo, y ese tema es fundamental. Entonces, entender tus riesgos, una cultura que viene desde arriba, mensaje clara desde arriba, y una cultura planificada, una gobernanza integral y holística donde están todos, pero manejada por el CEO. Yo estoy todas las semanas desde 2015, yo tengo mi reunión operativa de Financial Crime. Obviamente yo soy el chair de la gobernanza formal mensual, pero también soy el chair de la gobernanza operativa semanal. Ya vamos en el comité número 150 por ahí, ya no me acuerdo el número, ¿eh, Carlos? Por ahí. De hecho, ahora ya lo pasamos a bi-weekly, de 2 en 2 semanas. ¿Eh? Ya estamos en una fase mucho más madura. Pero ese tema es fundamental. ¿Okay? El otro tema fundamental, ya lo comenté al inicio, este tema se maneja de forma planificada. Hacemos un plan de Financial Crime todos los años. ¿Qué es ese plan? Pues es un plan donde nosotros nos autoevaluamos, verificamos donde todavía no tenemos las puertas cerradas, de ahí salen gaps que son identificados por cada tipo de tipología o función dentro de EML, son asignados responsables de fechas y los seguimos en los comités. ¿Okay? Y finalmente diría que la proactividad es absolutamente fundamental. Una vez más, en la línea de Luis,
Si la idea es cumplir, puedes estar seguro que tienes el problema dentro de casa. La idea no puede ser cumplir, la idea tiene que ser de actuar. Nunca puedes dejar algo a medias. Te entra. Este es el tema, diría, casi clásico. Para algunos puede no ser, pero para nosotros este es un tema clásico. Ahora voy al tema menos clásico, que es cómo gestionar este tema de verdad. ¿Okay? Y aquí voy a ser muy directo. El tema de AML no es un tema de instituciones de forma individual, es un tema sistémico. ¿Okay? El mayor error, en mi opinión, que las distintas regulaciones del mundo, ¿okay? Aquí sin distinción, unas más, otras menos, han cometido sobre el tema de gestionar el riesgo de lavado de dinero, ha sido actuar de forma individual, institución a institución. Pues este está haciendo mal, le voy a pegar. Este lo está haciendo muy mal, lo voy a interditar. Este no sé qué. Esa forma bilateral de gestionar esta agenda es, en mi opinión, necesaria pero muy incompleta. Porque si quieres manejar un tema sistémico y actúas de forma individual, no vas a llegar a nada. Voy a dar un ejemplo. En nuestra fase de de-risking, la que comenté al inicio, HSBC cerró una cantidad indecible de cuentas. No voy a decir ni el número, pero es un número enorme. Era de-risking, por lo tanto, fue necesario hacerlo. No había controles suficientes, no teníamos la inteligencia para distinguir los malos actores de los buenos actores, que eran la gran mayoría. Pues unos eran rubios, los cancelábamos, otros eran morenos, los cancelábamos, otros estaban cuentas inactivas, los cancelábamos. De-risking, de-banking. ¿Ok? Ese tema, que desde el punto de vista de HSBC, a lo mejor nos sirvió para iniciar el show, de una forma equivocada, debo decir, en mi opinión, para la sociedad mexicana, ha valido cero. No tuvo ningún interés. ¿Por qué? Porque esa gente abría cuenta el día siguiente en el banco al lado. Y este es el tema fundamental que tenemos que entender. Si el sistema no actúa de forma integrada, el riesgo solamente va migrando de una institución más fuerte para las menos fuertes. Migra de HSBC para un banco que tenga controles más débiles. ¿Ok? En ese sentido, yo debo felicitar a la regulación y a los reguladores mexicanos porque tienen esto claro. Tanto la Comisión como el Banco Central han iniciado hace unos años varias iniciativas de crear visión sistémica. En Banxico está creando la base de datos de la BDT de transacciones, lo que permitirá que cualquier banco vea sobre sus clientes las transacciones que el cliente ha hecho contigo, pero también con todo el sistema. Y esa es la gran debilidad que tenemos todos en este mundo. Es que siempre estamos jugando medio a ciegas. Solo vemos lo que un mal actor hace contigo. Resulta que los malos actores lo saben y por lo tanto, triangulando, tú nunca eres capaz de ver la foto. Nunca es capaz de gestionar el riesgo de verdad. Gestionas una punta. Entonces yo dejo este mensaje muy claro aquí. Si queremos ganar esta batalla de verdad, es decir, que el riesgo se disminuya, que seamos capaces de ganar la batalla, la solución tiene que ser sistémica, a través de soluciones sistémicas promocionadas por los reguladores en trabajo conjunto con la BM, y Luis lo comentó y lo está haciendo. Tenemos que ser capaces de compartir quién son los malos actores de forma transparente. Hoy, hay que decirlo con todas las palabras, tenemos malos actores que van migrando de banco a banco y nosotros sencillamente no podemos compartir con el otro banco. Y por lo tanto salen de un banco, van para otro, hacen lo mismo, van para otro, van para otro. Ese trabajo que sé que estamos haciendo ahora, y Luis lo está empujando mucho,
es fundamental. Ser capaz de compartir información de forma mucho más efectiva es fundamental, absolutamente fundamental. Y claro, no vamos a ser capaces de ganar esta batalla con los métodos clásicos que tenemos en la banca hoy, que son los que la regulación todavía pide, pero son efectivos. Lo siento decir. Es decir, el famoso transaction monitoring, el monitoreo, donde nosotros pues, ponemos en nuestros sistemas tipologías estáticas de comportamiento, ya no funciona. Vas a agarrar el pequeño lavado de dinero, el pequeña evasión fiscal, que la verdad no cambia el mundo. Si queremos realmente ser capaces de detectar, tenemos que tener toda la información, compartirla y, claro, invertir en tecnología que sea Big Data driven, es decir, tienes que tener una cantidad enorme de puntos de información. No pueden ser modelos estáticos, tienen que ser dinámicos, para que realmente puedas entender lo que está pasando con tu base de clientes y en el sistema. Así que estas son las tendencias de tecnología, información, regulación sistémica, tecnología, herramientas sistémicas y compartir información. Estos son los temas nuevos de esta agenda que tenemos, en mi opinión, que seguir empujando. Gracias, Nuno. Luis, let me ask you this, feeding off of Nuno's very important point about the systemic dimensions of the risk and how the system isn't sort of geared toward it. In 5 years' time, what do you imagine, or would you want to imagine, the system to look like, both in terms of use of technology, regulatory structure, what the banks are doing? You're king of the world. You're almost there. Let's say you're king of Mexico for the day. Imagining 5 years forward, what does that vision look like for you? And what are you trying to push to get to that vision? I have too much competition to be king of Mexico. Muchos reyes aquí. I'd have to get up at 4 in the morning to be at 7 giving a press conference. No. Yo creo que el primer paso hacia esos 5 años ya lo estamos dando, y es pasar de tener una seguridad relativa a una seguridad precisa de quién es quién. La identidad de las personas todavía no está donde tiene que estar. En este país, como en algunos otros, empezando por Estados Unidos, en los últimos 30 años hemos discutido sin lograr un acuerdo entre gobernantes, la sociedad, partidos políticos, actores de distintas índoles, el sector privado, de cómo entregarle a un ciudadano el día que nace un documento que lo identifique de la cuna a la tumba, sin duda de que solo hay esa persona. Por fin, en esta administración, el RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, está encargado y haciendo un proyecto muy valioso para lograr eso. ¿Qué están haciendo? Trabajando en 2 planos. Uno es tomar el acta de nacimiento y el número de CURP y juntarlos en una sola base de datos para toda la República Mexicana, más las 50 embajadas y consulados que tenemos fuera de México, para que cualquier ciudadano, dentro o fuera del país, pueda tener acceso a su identidad. Ahora, eso lo vamos a juntar con la identificación, que es distinto a la identidad. La identificación tiene que ser digital. Empezamos hace muchos años con huellas digitales pensando que eso iba a ser infranqueable. Pues no lo es. Empezamos con un dedo, después 2, ahora vamos en 10 y todavía andamos. Ahora los pies. Sí, los pies, los codos, las narices, lo que quieras. Pero no es suficiente. Ahora estamos transitando o han transitado en otros países con cierto éxito, por ejemplo, la India, 1.200 millones de personas
con huellas digitales y el iris. Y el iris funciona bastante bien, no es infranqueable, pero ya es bastante más seguro que las huellas. Y ahora con reconocimiento facial. La intención es tener 2 de esos 3 para que haya mayor certeza de que esa persona es quien dice ser. Entonces, si juntamos la identificación digital con la identidad legal, vamos a tener una certidumbre mayor al 99% de que estamos tratando con la persona que dice ser. Si no hacemos esto en los próximos 2 años, no vamos a llegar al final de esos 5 que tú propones con la seguridad que necesitamos. Es brutalmente importante que, primero, tengamos eso y, segundo, que los dueños de la identidad sean las personas. Que tú puedas traer tu identidad contigo mismo, que es tu cara, tus ojos y tus manos. Y que donde llegues, alguien sepa que eres tú, para que no venga otro y diga yo soy Juan Zárate, entre a llevarse tus bienes, sean monetarios, físicos, lo que tú quieras. Ese es el primer paso y más relevante que tenemos que construir en los próximos 24 meses. En la Asociación de Bancos estamos en contacto con RENAPO, estamos desarrollando nuestro propio sistema de identidad para la operación de los negocios bancarios, todos los bancos en conjunto sentados a la mesa discutiendo, y tenemos que estar ligados a ese sistema nacional de identidad. Una vez que tengamos eso, el siguiente paso es la transaccionalidad digital, que eliminemos el uso de efectivo. Y eso nos va a tomar los 5 años a los que tú te refieres, porque no es solo que echemos a andar el CODI, que es el cobro digital que avanza a través de un QR, cobrador con su código digital o con su QR permite al pagador identificarlo, va a la cuenta del pagador, pasa por el SPEI y le llega al cobrador. Proveedor y cliente. Es muy importante que aparte de eso tengamos medidas específicas del sector público y del sector privado para eliminar el efectivo, que como decían uno, es la herramienta más socorrida para la corrupción y para la informalidad. Ahora, tenemos un debate sobre qué es la informalidad. Normalmente hablamos de la informalidad fiscal. Si no estás registrado en el Servicio de Administración Tributaria, eres informal. Pero yo pregunto, a todas esas personas que le están distribuyendo apoyos del gobierno, que están en una base de datos del gobierno, que existen formalmente y reciben dinero formalmente, ¿son informales? Pues depende cómo lo definas, ¿no? Entonces, tenemos que pasar a la formalidad financiera primero, que todo mundo se suba a la carretera digital y después que el Servicio de Administración Tributaria resuelva sus problemas. Pero nosotros no podemos ser policía fiscal, policía de identidad y policía de crímenes, porque el sistema bancario no da para eso. Y esa es un poco la tarea que nos han dado, ¿no? Tú tienes que agarrar a los malos, tú tienes que detener a los informales o tienes que formalizarlos. No tenemos cómo hacerlo. Pero si nos ponemos de acuerdo con quienes son responsables y avanzamos en reducir el efectivo, vamos a haber ganado una batalla enorme. ¿Cómo le hacemos? A nivel federal, estatal y municipal, ningún pago de servicio o de impuesto se puede hacer en efectivo. Todo tiene que ser digital. Segundo, la distribución de grandes servicios del sector privado, combustibles, transporte, hoteles, restaurantes, ninguno en efectivo. Entonces vamos a ir combatiendo a una velocidad mayor el tener que tener billetes en la bolsa. Y eso trae como consecuencia no solo la seguridad, sino un costo mucho menor transaccional para los proveedores y para los usuarios. Un riesgo mucho menor
y mayor precisión con quién estamos tratando, qué transacciones se está haciendo, y compartidas entre el sistema vamos a tener un mundo más claro, más preciso jurídicamente y mucho más barato de operar. With that, David and FIBA, thank you for indulging us to take a bit longer with this discussion. I think this is a fantastic discussion to frame the entire conference. It also demonstrates not just the visionary leadership of these two gentlemen, but why we've said both in FIN and elsewhere that Mexico is a source of great innovation. The region is a great source of innovation for how to think about managing these risks and the future of how technology enables. So join me in thanking Luis and Nuno. Gracias a ti. Gracias.